Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos, reciban un saludo muy especial en este sábado. Amar a Dios y amar al prójimo. Este es el núcleo de toda la ley de Dios y debemos cumplirlo, pero no a la letra, sino lo más importante, de corazón. Al estilo de Jesús, quien no se reservó nada para sí y lo entregó todo por amor. Nace entonces la necesidad para nosotros de aprender del Señor, de ir poco a poco adquiriendo sus mismos sentimientos. Y en esto juega un papel muy importante la oración, que es el tema que el Evangelio de San Lucas nos presenta para nuestras gotitas de esperanza de hoy. Ya somos conscientes de la necesidad de perseverar constantemente en la oración, al estilo de la viuda que suplica ante el juez inicuo, que es el texto anterior al que hoy reflexionamos. Hoy queremos centrarnos en la cualidad más importante de la oración, que es definitivamente la humildad. Tenemos dos ejemplos de oración. De una parte el fariseo, que ora delante no de Dios, sino de su propio ego, de su yo, que arrogantemente se cree muy bueno, seguro de su propia bondad y por lo mismo con el derecho de condenar a los otros. De otra parte tenemos al publicano, que al sentirse lejos de Dios y al no poder confiar en sí mismo y en su propia bondad, que evidentemente no tiene, no le queda más que con humildad acusarse y pedir perdón. El texto quiere llevarnos a identificar en nosotros tantos rasgos y tantas similitudes que tenemos con el fariseo en la vivencia de nuestra fe, para invitarnos a la conversión. El que se tiene por justo desprecia a los demás para poderse apreciar a sí mismo. Está tan lleno de sí y tan centrado en su propio ego que no le queda espacio para los otros y mucho menos para nuestro Dios. El texto inicia diciendo que 2 hombres subieron al templo a orar. Esos 2 hombres en realidad son los 2 espíritus que se disputan el corazón de nosotros como seres humanos. De un lado, el deseo de hacer todo por protagonismo y el segundo, el de hacerlo todo por amor. El texto pretende que descubramos cuál es el espíritu que motiva nuestra oración y nuestra vida de fe. El primero de los 2 hombres es un fariseo, que significa separado. Ellos se apartaban, se contraponían a los otros que no observaban la ley. El segundo, en cambio, es un publicano, un cobrador de impuestos considerado como el pecador más detestable en la época. El fariseo ora en su interior, es decir, no ora ante Dios, sino ante su propio yo, ya lo dijimos. Es como en un monólogo, solo habla de sí y ora ante sí. Su yo es su principio y su fin. Su oración es de autocomplacencia. Se cree dueño de los dones que ha recibido y por eso se alaba en lugar de alabar a Dios, dador de todo don. Juzga a los demás como ladrones, injustos, adúlteros, sin darse cuenta que primero está robando, pues se está apropiando de los dones que Dios le ha dado, que segundo es injusto, pues quebranta el mandamiento del amor, y que tercero es adúltero, pues se ha prostituido a sus ídolos, en este caso al ídolo de su propio yo. Ayuna más de lo mandado, 2 veces a la semana, es decir, ayuna por los que no ayunan. Expía los pecados ajenos y da el diezmo de todo, por si de pronto alguno no lo ha pagado. La situación del fariseo nos hace pensar en una tentación muy de moda, sobre todo en algunos grupos que se hacen llamar reparadores, cuyo carisma está bien, reparar las faltas que los demás cometen, cosa muy buena de hacer, pero por desgracia siempre estará el demonio al acecho de ese tipo de sentimientos. ¿Para qué? Para desvirtuarle sus objetivos y hacerlos caer en la actitud del fariseo, que es el de creerse mejores de los demás y hasta creerse redentores del mundo. Necesitamos por eso tener mucho cuidado para no caer en esta tentación. El publicano, en cambio, se mantiene lejos, deja ver exteriormente la distancia de Dios que él siente interiormente. Su mirada está hacia abajo, sin altanerías, humilde y consciente de sus pecados. Se golpea el pecho como signo de su arrepentimiento y solo habla, pues no está seguro de si lo que dice son oraciones y pueden tener algún valor. Espera solo en Dios y a Él se dirige lleno de humildad. Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador.
Una oración que, como vemos, tiene dos extremos: el reconocimiento de su miseria y la conciencia de estar ante la misericordia. No se ve simplemente como un pecador, sino como el mayor de todos, tanto que a su lado los demás son justos, a diferencia del fariseo que consideraba a los demás de lo peor, despreciables. Todo finaliza con el juicio de Dios, pronunciado de modo solemne por el Señor. Dice Él: les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios, mientras que el otro no. Sí, su fe humilde lo ha justificado, mientras al fariseo la arrogancia y la presunción de su propia bondad lo han condenado. Ojalá nunca se nos ocurra orar diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Que aprendamos a reconocer la propia soberbia y las tantas actitudes farisaicas que podamos tener, pues todo el que se ensalza será humillado. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz sábado para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.